Sumado a esta situación, también el señor es diabético. La diabetes es una condición que también genera cierto grado de inmunosupresión, toda vez que un diabético, por más controlado que esté, se mantiene con un cuadro de inflamación crónica, lo que va a hacer es liberar citoquinas proinflamatorias que van a generar un cuadro de inmunosupresión. Así, encima de todo esto, es el señor diabético que es mal controlado. Como consecuencia de este mal control y mala adherencia al tratamiento, probablemente no toma sus medicamentos, entonces por esa razón llegó a algunas complicaciones, entre ellas enfermedad renal crónica. Entonces, enfermedad renal crónica, ¿qué tipo de complicaciones? ¿Complicación temprana o complicación tardía de diabetes? ¿Qué complicaciones tempranas de diabetes conocen? Las micro. Complicaciones tempranas de diabetes. Complicaciones tempranas de diabetes. ¿Por qué un paciente, qué puede presentar un paciente de forma aguda que muchas veces nos dice que es diabético? No, complicaciones agudas. Complicaciones tempranas. Infección por cáncer. Son tres. Cirrosis diabética, ¿qué más? Estado hiperosmolar y hipoglicemia. Son complicaciones tempranas. Y las complicaciones tardías, ya, complicaciones renales, enfermedad renal crónica, ¿qué más? Daño vascular por aterosclerosis, retinitis, efectivamente, ¿no? Dentro de la micro y macroangiopláticas estas llevan a varias cosas, ¿no? Pero entre esos daños tenemos pues daño a nivel renal, daño a nivel ocular, puede haber también neuropatía diabética, puede haber también gastropatía diabética y complicaciones dermatológicas. Entonces, todas son complicaciones tardías asociadas también a un no control, o hay personas que incluso se controlan que por misma historia natural. Entonces, este es un paciente añoso, diabético mal controlado con complicación renal agregada, ¿no? Y que durante la vigilancia activa y la búsqueda activa de casos, las enfermeras lo encuentran y lo encuentran con un cuadro de 3 semanas de evolución, con fiebre, sudoración y tos de 3 semanas, fiebre, sudoración y baja de peso, aparentemente porque la ropa le queda más suelta. A todo esto, el señor vive en una zona endémica de tuberculosis, tal como también lo mencionaron en el grupo, que es la zona de la Victoria, en el Cerro San Cristóbal, en el Agustín, que es una zona de mucha tuberculosis. Entonces, probablemente este señor, con todas las condiciones inmunosupresoras que ha tenido, se ha expuesto a la bacteria y probablemente esto ha hecho que se infecte. Y producto de eso, pues tiene esta sintomatología. Entonces, toda persona con una tos, con presencia de tos por más de 3 semanas, por más de 2 semanas, eso se considera como sintomático respiratorio. Entonces, un sintomático respiratorio, muy probablemente tuberculosis, o puede ser una tos crónica, pertusis, etc. Entonces, generalmente siempre se piensa primero en tuberculosis y eso es lo que se descarta. Entonces, al examen físico le encuentran crédito, soprotubárico, baja de peso, un IMC bordeando bajo peso. Llama la atención esta glicemia en 45. Generalmente, cuando una persona baja de glucosa menos de 60, tiende a tener ya síntomas de sueño, ¿no? Desvanecimiento. Esta situación de glicemia en 45 puede ser que esté asociada a algo que no sea muy agudo. Y más aún a eso, llama la atención que tiene una saturación de oxígeno en 91. Si alguno de nosotros, que saturamos en promedio 96 a 98, satura 91, vamos a estar disneicos. Pero ese señor no tenía disnea, al menos a reposo, pero de repente si camina, comienza a tener disnea. Entonces tenemos toda esa sintomatología en un paciente con todos esos factores de riesgo y esos criterios epidemiológicos que nos hacen pensar en un agente. Pero, por ejemplo, si a este caso le agregamos un extra,
El paciente se va tratado por personal de enfermería para consulta externa y es evaluado por el médico, quien evidencia presencia de placas blanquecinas en orofaringe y en paladar blando. ¿En qué pensaríamos o qué agregaríamos al diagnóstico? Ya veo, okay. Por eso, o sea, la candidiasis, bueno, ya ves. Pero ¿qué más tendría? La candidiasis le va a hacer bajar de peso. Claro, probablemente es una infección por VIH que no se recién se ha diagnosticado con una candidiasis orofaringea más tuberculosis agregada, probablemente en estadio SIDA, por la presencia de la candidiasis, que es un estadio 3, según la clasificación de la OMS, ¿no? Eso agregándole ese detalle, pero ese detalle no está. Entonces nos quedamos con lo que tenemos, ¿ya? Entonces, probablemente sea una infección por Helicobacterium tuberculosis. Recuerden que en medicina nada es absoluto, todo es probable, hasta que se pruebe, se determine con algo fehaciente, con algo físico, con algo que diga esto es. Mientras tanto, todo es probable que sea tuberculosis, es probable que sea otra cosa, es probable que sea otra cosa, hasta que yo tenga un diagnóstico, aunque me diga ha salido ese cultivado esto, ¿no? Entonces, Mycobacterium TB pues es una bacteria que es ácido resistente, difícil de colorear, no forma esporas ni cápsulas, puede transmitirse a través de diferentes formas, generalmente a través de microgotículas de flúor que como son tan pequeñitas se mantienen en el ambiente y eso hace que uno lo pueda inhalar. Y por lo tanto ingresa por vía respiratoria y de la vía respiratoria puede distribuirse a otros lados por vía hematómica, ¿no? Generalmente es una infección que se asocia a condiciones en vía de desarrollo, a situaciones de pobreza, ¿no? Entonces este paciente, que es una persona que no se cuida, que vive en una zona con alta probabilidad de estas infecciones, quizás su nivel cultural, su nivel de educación también sea muy bajo y quizás también su nivel económico también lo sea. Entonces el mecanismo de transmisión varía generalmente por vía aérea. Existen algunos otros que se asocian a otros tipos de bacterias, ¿no? El mecanismo de acción que ya lo han mencionado, ¿no? Que la bacteria, el Mycobacterium ingresa, nuestro sistema inmunológico lo controla, se forma un granuloma, lo encapsula, pero en condiciones en las cuales la defensa baja, pues la bacteria nuevamente sale, ¿no? Y está. Ok. Entonces, ¿cómo se establecería el diagnóstico definitivo en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, en el caso de esta infección, podemos hacer un diagnóstico en un tiempo corto, porque necesitamos ver al paciente y definir qué si tiene o no tiene. Puede haber diagnóstico en un tiempo un poquito prolongado y un diagnóstico a largo plazo. Entonces, puede ser que el diagnóstico a corto plazo se haga a través de la clínica. Alguien que viene con tos persistente, un sintomático respiratorio, con fiebre, pérdida de peso, sudoración, yo pienso que podría ser tuberculosis. A esto le agrego imágenes, ¿no? Le pido una radiografía y veo imágenes que me hacen pensar en tuberculosis. Entonces, es un diagnóstico a corto plazo. Pero necesito definir bien el diagnóstico. Podría hacer algunas pruebas moleculares como pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, ExPERT, NTB-RIF, GeneXpert, que se demoran en promedio casi una semana. No es algo que yo diga que ahí con los síntomas, la placa que me sale media hora y yo tengo una promoción diagnóstica. Esto se demora un poco más. O a través de cultivos que se demoran entre 3 a 8 semanas, por encima de 3 semanas, para que pueda crecer esta micobacteria, y puede ser a través de diversos medios de cultivo, medios líquidos, como NG, medio o medio sólido como Lawrence Jackson. Lo que es imagen, si bien es cierto, la radiografía nos puede dar una imagen en 2D, pero idealmente sería tomar una tomografía que nos da muchos mejores cortes para poder establecer el sitio en el cual hay desarrollo del córnea, ¿no? Hay algunas pruebas que nos indican que podría haber infección latente, como el PP, la proteolculina, el IGA, el interferón, pero en algunas personas que son alérgicas a veces no necesariamente se
se va a provocar la presencia de esto, que es por presencia de anticuerpos. Entonces, aparte de todos estos que he mencionado, hay una forma de diagnóstico que no está mencionado acá y que también se puede establecer en un tiempo largo. ¿Qué podría ser? El esputo. No, pero el esputo lo sacas en ese momento. El cultivo. Ya sé. No, el cultivo ya sabemos que lo tenemos en semana. ¿Qué más podría, aparte de lo que ya está ahí, qué más se podría utilizar como diagnóstico? El cuantiferón, al igual que el IGRA, también nos indica una presencia anticuerpos. La broncoscopía me sirve para tomar muestra que voy a llevar al cultivo. En VIH existe una premisa de que se llama diagnóstico como tratamiento. ¿Qué significa eso? Que mientras más pronto una persona se diagnostica y más pronto inicia el tratamiento, más pronto se controla la infección, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en tuberculosis? Que si es cierto que tiene, se va a mejorar, entonces conforme O sea, los datos por si acaso. Los datos por si acaso. Si me fuerte, esto es bien. Exactamente, no es por si acaso. No es por si acaso. Ya. Si en una persona en la cual es complicado tomar examen, ¿por qué? Porque tuberculosis puede haber en cualquier lado. Si de repente es una persona que no es bacilífera, en cierto modo, no es sintomático respiratorio, pero tiene imágenes que me hacen pensar que podría tener tuberculosis pulmonar y que por algún motivo no se puede hacer una broncoscopía, no se puede hacer una lavado bronquioliolar, pero hay una alta sospecha, se inicia el tratamiento y si con el tratamiento mejora, entonces entonces no es una forma de caso, es ante la posibilidad y se va a depender de algunas situaciones, porque muchas veces hay algunas formas de tuberculosis que no se expresan y que probablemente sean, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tuberculosis enteroperitoneal, que se tiene las manifestaciones, tiene todos los factores de riesgo y quizás al momento que han tomado la muestra de la lesión a nivel intestinal no toman una buena muestra y el resultado de la biopsia no es muy convincente, pero hay una alta probabilidad que sí sea, pues se inicia el tratamiento de bacteria. O un paciente con alta sospecha de meningitis o tuberculosis y que el líquido cefalorraquídeo puede ser sí, puede ser que no, igual se inicia el tratamiento de tuberculosis. Entonces ahí es tratamiento como diagnóstico. Entonces, con respecto a lo que es imágenes, pues tenemos diferentes. Entonces tenemos una radiografía como parte de los exámenes de imágenes y pues lo que observamos pues, en esta radiografía pues, son dos campos pulmonares, un campo pulmonar derecho que encontramos que hay un reforzamiento parietal, pero ¿qué pasa en el campo pulmonar izquierdo? Pues hay un patrón intersticial difuso. Si a eso le agregamos que es sintomático respiratorio, que ha bajado de peso, que tiene síntomas B, probablemente sea tuberculosis. Llama la atención de que ahora en las infecciones virales generalmente el patrón tiende a ser bilateral, tiende a ser más periférico. En las neumonías el patrón es mucho más localizado, neumonías bacterianas, mientras que en las neumonías virales es mucho más extenso. Entonces, asimismo, otro. Entonces tenemos esta radiografía en la que encontramos
encontramos un patrón intersticial bilateral en milio. Pueden encontrar que estas son con compromiso alveolar difuso. Dos piezas bolitas que son. Hay tres. ¿Qué es? Son sus electrodos. Son sus electrodos. ¿Ya? Los electrodos que contienen metal. Con razón no son mi alarma en la mía. Ya. Claro. Entonces se llama patrón miliar por el milio. Si han comido sopa de sémola van a ver más o menos lo mismo, ¿no? Son estos puntitos, es compromiso alveolar. ¿No? Aquí hay algunas pequeñas. Entonces, esto lo vemos en 2D en la radiografía, pero ¿cómo se ve en la tomografía? Entonces, en la tomografía ya es así como se ve, ¿no? ¿Y eso tiene un nombre específico? Igual patrón miliar. Ah, es un patrón miliar. Pero también hay imágenes que son muy clásicas. Que si vemos esto, pues pensamos que puede ser tuberculosis. ¿Qué vemos acá? Entonces, si este hueco tuviera nivel hidroaéreo, ¿qué sería? Un absceso, ¿no? Un absceso. Dependiendo, pues la acidatidosis puede tener también nivel hidroaéreo, pero quizás también podríamos encontrar la descamación de las capas dentro del mismo piso, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para ver imágenes nos ayudaría en un diagnóstico más corto por las características que tienen estas. Ya, y bueno, el tratamiento, pues, el tratamiento va a depender de lo que señala la norma técnica, dependiendo del tipo de infección. Generalmente todos tendremos tratamiento como tuberculosis sensible. Obviamente que al paciente igual ya se manda muestra para determinación de resistencia a través de Expert NCD Rate para resistencia a rifampicina, o GeneXpert para resistencia a SIDA, rifampicina, o GeneXpert Plus para resistencia a rifampicina, isoniazida, levofloxacino, ¿no? Entonces, para ver si es que hay resistencia. En el caso de Mycobacterias tuberculosas no se hace antibiograma. No, ¿por qué? Porque no es factible hacer un antibiograma y por eso se hacen pruebas moleculares para determinar genes de resistencia. Si hay genes de resistencia, pues se modifica el tratamiento a tratamiento en el caso de tratamiento oral puede ser con bedaquilina, en el caso del MDR con bedaquilina, midazolit, clofazimina, levofloxacino y niacinamida, o en XDR con bedaquilina, midazolit, o en tratamiento parenteral en el caso de aquellos que no puedan tomar bidoral. Pero recordemos que el paciente es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Entonces, si hay una enfermedad renal crónica, habría que determinar cuál es su tasa de filtración glomerular para definir cómo vamos a hacer el tratamiento. Para eso, tanto isoniazida como rifampicina no requieren tratamiento, pero el resto de medicamentos sí requieren modificación de tratamiento. El tambutol, piracinamida, que se da 3 veces por semana. Amicacina también se tendría que dar 3 veces por semana, pero igual va a depender de cuál sea la tasa de filtración glomerular. Entonces, todo esto igual está dentro de la norma técnica de manejo para tuberculosis. Okay. Entonces, después de haber visto las imágenes, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales
que se les ocurre a ustedes que podríamos pensar en este paciente. Cada uno va a mencionar un diagnóstico diferencial y no se puede repetir. ¿Ya? Y me tienen que decir por qué creen que es un diagnóstico diferencial tal cual, tal cosa. ¿Por cuál creen que es? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Ya? Entonces, ¿De acuerdo a las imágenes o solo el caso? vamos a ser un poco blandos, ¿ya? Y puede ser por imágenes, en este caso, y si de repente por las imágenes, no, suponiendo que hubieran imágenes, porque no nos presentaron imágenes, el caso de repente no tiene, ¿no? Podría ser tal cosa, pero si es que en el paciente hubiera tenido esto, ¿no? Pero en relación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, a ver. Ya, no, lo mismo. Podría ser tuberculosis si el paciente hubiera estado con fiebre y sudoración todas las noches. Entonces, por favor, pueden señalar. No puede ser tal diagnóstico por sí, por tal cosa. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos empezando por Leslie. ¿Qué podría ser? Podría ser hidratidosis siempre cuando el caso mencione que el paciente presentaba vómito. Vómito, ya, está bien. Aroma. ¿Qué podría ser? Igual ustedes han desarrollado temas, ¿sí? Pueden mencionar lo que ya han mencionado en la exposición. Ningún problema. Doctor, entre cáncer o absceso. No, bueno, Cáncer pulmonar. Cáncer pulmonar. ¿Por qué? Por la baja de peso, por la fiebre y hasta por el hallazgo del examen físico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decir? Por los créditos. Ajá, por ¿cómo se llama? En el tercio superior del tórax. Cecia. Ya, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial que plantearías muy aparte de tu experiencia? Cecia. Desde aquí Es que hay veces. un diagnóstico diferencial aparte. Ah, ya, sí, Cecia aquí. Neumonía por, bueno, si tuviera SIDA, VIH, neumonía por neumocistis, tiroides, puede ser. Ya, ok. La neumonía por neumocistis es un diagnóstico diferencial muy frecuente en un paciente que tiene VIH. Pues una persona que tiene VIH puede complicarse por tuberculosis en cualquier estadio de la enfermedad, tenga o no tenga, no esté en estadio SIDA, ¿no? ¿Por qué? Porque tuberculosis puede presentarse en cualquier momento. Obviamente que si se presenta en una persona recién diagnosticada en estadio SIDA, pues hay mayor riesgo de complicaciones y empeora el pronóstico. Y la neumocistosis tiende a generar también un compromiso pulmonar muy complejo con disnea marcada. Nos llama la atención que este señor no tenía disnea según el caso. Ok, muy bien. Keila. Keila. Podría ser. Keila. No lo digo por demás, puse la imagen de referencia nada más porque no se vacío ahí. No puede estar. ¿Qué más podría ser? Podría ser
indicando que probablemente ha estado en exposición a ocupación fumadora, está en contacto con humos, todo eso. Y ya. Daniel, ¿qué otro diagnóstico de prensa? Sarcoidosis. Sarcoidosis. ¿Qué tiene para sarcoidosis? ¿Qué no tiene para sarcoidosis? Lo que tiene para sarcoidosis es su clínica y su signo de tomografía, Ya. que es el signo de galaxia, como se ve ahí. Pero lo que no tiene es que el sarcoidosis es más sistémico. En cambio, TBC puede ser, pero no es tan común que sea sistémico. No como el caso. Claro. Tuberculosis, pero tuberculosis multisistémica sí, ¿no? Pero no es tan común. Pero lo que pasa con sarcoidosis es que sarcoidosis se presenta como si fuera una enfermedad autoinmune, Claro. ¿no? Con un compromiso pulmonar. Y por la vasculitis y todo el compromiso que produce la sarcoidosis. Ok. Misael. Ya, ¿qué podrías? Por química podríamos compararlo con paragonimias. Cuando se infecta el paragonimus, ¿Qué tendría que haber hecho ese señor para que tenga paragonimias? comer algún crustáceo, comer algún. Supongamos, ¿no? El señor durante su juventud era pescador o es pescador y se iba al mar y consumía caracoles, ¿no? O comía ceviche, ¿no? Comía de lo que sacaba del río Río. Ya. Aquí pasa nada. Jordan. Ya, Jordan. Ah, ¿Qué más podría ser? Podría ser quizás también una aspergilosis. Una aspergilosis. Sí, debido a que como su clínica se evidencia que tiene como tal TB, entonces subyacente a eso podría también tener una secuela, o sea, por la secuela de la TB, aspergilosis, eso se podría considerar. Bueno, sí, o sea, Aspergillus es un hongo que puede, igual que otros hongos, ingresa a través de forma de levadura y desarrolla hifas dentro del pulmón, y al desarrollar estas hifas produce necrosis distal porque bloquea las vías, los capilares, y se forman zonas de necrosis, ¿no? En la radiografía se ve como un símbolo como de halo de luna llena, o algo invertido también, y la mayoría de infecciones fúngicas semejan a tuberculosis, ¿no? Entonces, aspergilosis la vamos a encontrar netamente en personas con cuadros de inmunosupresión, aquellos que están en tratamiento de cáncer, aquellos que tienen una enfermedad de cáncer, y aspergilosis de todos lados. Hay todo tipo de aspergilosis. El moho que crece sobre el pan que han dejado olvidando abajo de su cama, eso es aspergilosis, ¿no? De repente, el moho que está en las duchas podría ser aspergilosis. Si soplamos la ventana, el polvo que está ahí podría haber aspergilosis. Entonces, está en diferentes sitios, pero más que todo está en zonas húmedas, más que zonas secas. Ahí pueden haber otro tipo de uso. Ok. Karim. Yo digo que quizás podría ser histoplasmosis por el cuadro clínico, pero como no refiere que el paciente estuvo en contacto, digamos, con una caverna de consiguieron, sí, Claro. De igual modo, también las enfermedades fúngicas, como mencioné, semejan tuberculosis. Las principales causas de diagnóstico diferencial o diagnóstico diferencial de tuberculosis son infecciones fúngicas, ¿no? Aspergilosis, histoplasmosis. La diferencia con histoplasmosis es que uno, factor de riesgo. En este caso, el señor, factor de riesgo, pues netamente vivir en el Agustín. Pero si nos hubieran dicho que el señor ha estado en los últimos 6 meses en Tingo María, se ha ido a la cueva de murciélagos, ¿no? O que de repente trabaja en un sitio abandonado en el cual se ha visto murciélagos, podríamos pensar que por ahí las excretas de los murciélagos, una vez que se seca y se vuelve polvo, eso ha ingresado por ahí y haya entrado en esta planta, ¿no? Abril. ¿Qué más podría ser? Ya, una infección viral, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene para todo? Y aunque no presentaba la pérdida de luz, Bueno, claro, exacto. Bueno, COVID es una infección, como les mencioné, las infecciones virales, las neumonías virales van a presentar a las imágenes un compromiso bilateral con zonas no tanto de condensación
mal, generalmente como la mencioné bilateral, COVID se ha vuelto una infección que puede presentarse en cualquier momento, ¿no? Cualquier persona que actualmente cursa con fiebre, dificultad para respirar, tos persistente, puede tener COVID, puede tener otras infecciones virales, ¿no? Entonces, es una posibilidad, agregando que como está con la saturación baja, podría ser, ¿no? De todos modos, igual habría que descartarlo, ¿no? Ya, a ver, Alicia. Ya, ¿qué más? Podría ser una bronquiectasis porque Ya. presentan crepitantes y aunque la fiebre dice predominio diurno y la bronquiectasis mayormente en caso avanzado que da predominio nocturno, pero le hubiera faltado la tos con exacerbación. Bueno, sí, o sea, algunas personas, ahí habría que ver también el antecedente, ¿no? Los antecedentes, porque para que se produzcan bronquiectasias tendría que haber cuadros inflamatorios previos, ¿no? ¿Quiénes podrían tener bronquiectasias? Aquellos que han tenido tuberculosis antes, o aquellos que han tenido alguna infección o inflamación que comprometa a nivel intersticial el pulmón. Y producto de esa inflamación se han formado cicatrices y ahí se forman bronquiectasias. Y esas bronquiectasias se pueden infectar. Y efectivamente, pues hay más tos persistente, con moco purulento, que no lo he mencionado en el caso, pero podría ser. Ya sé. Ya, ¿qué más podría ser? Podría ser el linfoma por la fiebre, por los sudores, la tos, pero no es porque faltan los ganglios, los ganglios. Claro, o sea, hablando de linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, efectivamente, tanto la tuberculosis como los linfomas tienen síntomas B. Entonces, estos síntomas B nos tienen que ayudar a diferenciar, ¿no? Obviamente que en la tomografía, si fuera un linfoma, observaríamos los ganglios aumentados de tamaño alrededor de todo a nivel mediastinal, que nos daría indicio de que estamos en el linfoma. Andy, ¿qué más podría ser? Claro, habría que ver qué es lo que ha generado la hipersensibilidad y obviamente que si es una reacción por hipersensibilidad vamos a ver la elevación del IgE. Entonces hacemos dosaje de IgE y si vemos que el IgE está por los cielos, entonces probablemente es una reacción de hipersensibilidad. Ok, Josué. Ya, ¿qué más podría ser? Podría ser por brucela, aparte de síntomas como la tos, la gripe, la fiebre, aunque por patrones diferentes, ¿no? Como el TB, y para que pueda, pues, si hubiera mencionado, una afectación muscular, podría ser debilidad o articulaciones. Bueno, brucelosis es una infección que es producida por una bacteria, ¿no? Y se conoce como es una infección imitadora, es decir, que puede evitar varias infecciones. Generalmente vamos a sospechar de brucela cuando tenemos fiebre persistente. ¿Dónde vamos a encontrar brucela? Podemos encontrar brucela generalmente en productos lácteos, brucela abortus, brucela hay presente en diferentes mamíferos y uno se contagia a través del consumo de productos lácteos no pasteurizados. Compro su queso a la señora del mercado y de repente me puedo contagiar de brucela. Digo de repente porque hay personas que no lo pueden expresar. De repente de una familia, si 4 personas comen el mismo queso contaminado, probablemente solamente 2 desarrollen la infección y otros no. Puede haber compromiso pulmonar, sí, pero no es muy frecuente, ¿no? Generalmente va a haber compromiso del sistema retículo endotelial, puede haber hepatomegalia, hepatomegalia, pero más que todo va a haber fiebre, ¿no? Incluso puede haber compromiso de la salud.
Ok. Ruth. Ruth. Tania, Ruth. Ajá. Yo. Ya, estoy viendo que también puede ser granulomatosis de Wegener, porque tiene fiebre, pérdida de peso involuntaria, falla renal, tos, pero ahí incluye otros síntomas, por ejemplo en las articulaciones y también sangre en la orina y bucal. Es como... Bueno, claro, si no sería muy piña, ¿no? Pero la granulomatosis de Wegener es una vasculitis, ¿no? Que en este caso podríamos sospechar de que la diabetes habría sido un factor gatillante de esta granulomatosis. No estaría dentro de lo más frecuente, pero igual podría considerarse en otros contextos. ¿Senoa? John, ¿qué más podría ser? Creo que ya teniendo en cuenta el síntoma de la tos podría ser bronquitis. Por eso, ¿no? Y por el tipo de tos que lo que haría dudar podría ser el hecho de que el paciente niega tener dificultad respiratoria y su antecedente de tabaco. Claro, sí, podríamos pensar. Una bronquitis crónica. Sí, en general hay algunas afecciones que pueden producir tos crónica. Como les mencioné, si bien es cierto, más de 2 semanas de tos nos hacen pensar que tienen diagnóstico de sistemático respiratorio, pero hay otras afecciones que pueden producir tos crónica y muchas de ellas de tipo irritativo. U otras afecciones producidas por infecciones por virus como virus de tipo pertussis en adultos que pueden producir tos persistente hasta por 3 meses sin que haya un compromiso digamos, mayor. O aquellas personas que tienen no síntomas problemas de vía respiratoria baja, sino puede haber una laringotraqueitis o una traqueitis crónica que también puede venir en tos persistente. Entonces, ahí Elena. ¿Qué más podría ser? Puede ser una fiebre, ¿Ya? porque tiene síntomas parecidos, como la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Nada más que tanto el cuadro de tos productiva y demás no entraría tanto. Además de que no menciona un contacto con ganado, ovejas y demás. Y la fiebre pues no sigue el mismo patrón, no es tan vespertina. Ya, ok. Katie. También el doctor podría ser una cocciolicosis, porque bueno, primero porque la persona vive en un lugar donde hay bastante tierra y generalmente la cocciolicosis se puede sentir. Además, el paciente muestra lo que es fiebre, tos, bueno, no decía que presentaba dolor en el pecho, así que puede ser. En la radiografía también es muy como que porque tiene cavitaciones, no tiene ese tipo de imagen, entonces como que no podría ser. No podría ser por el hecho de que cuando hay este tipo de infecciones por cocciolicosis suelen salir cambios y como que Claro, entonces, como les había mencionado, las infecciones fúngicas, entre ellas también la coccidioides o paracoccidioides puede producir un cuadro juvenil que se llama paracoccidioides pulmonar juvenil, ¿no? Que el factor de riesgo es eso, que está en contacto con tierra, con polvo, y que uno puede adquirir la infección de joven y puede desarrollarla y volverse una infección crónica. Igual puede tener otras manifestaciones, puede haber compromiso óseo, puede haber compromiso en mucosas, puede haber edema gingival, lesiones a nivel de mucosa de labios, de párpados. También puede haber mononucleosis. Diana, ¿qué más podría ser? ¿Qué se te ocurre? Podría ser también una silicosis, yo creo que se presenta más pérdida de peso, lo que se fatiga y lo que se vea, pero no podría ser porque primero no presenta el antecedente de un trabajo minero o construcción. Y en imágenes, bueno, si diferenciaríamos, en la silicosis encontraríamos nódulos, por ejemplo, parideales. Ok, está bien. Kiara.
¿Qué más podría ser? No menciona neumonía bacteriana. No. No es neumonía bacteriana. Porque son síntomas similares, pero más que nada las neumonías son más agudas. A diferencia de la TB. Y también en imágenes. Rafael, ¿sigo grabando? No, pero sigo. ¿O sí? Exactamente, ¿no? Dani. Y si fuera una neumonía bacteriana, ya las 3 semanas de neumonía sería cáncer. Entonces, probablemente en los primeros días, por las molestias que hubiera tenido, hubiera ido a un centro hospitalario o a un centro de atención primaria. ¿Okay? Alanis, ¿qué más puede ser? Podría ser una neumonía por Klebsiella porque presenta la misma sintomatología. La única diferencia es que en neumonía por Klebsiella el dolor que presentan los pacientes es de tipo preurítico y también presenta tos con esputo, que es tipo espeso, así, viscoso, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿no? Por la cual presentaría eso. Claro. Bueno, la Klebsiella igual es otra bacteria. Generalmente las Klebsiellas, la Klebsiella es un gran negativo que generalmente va a estar en zonas bastante húmedas. Se considera una infección que se presenta asociada a infecciones sanitarias, a infecciones intrahospitalarias. Suponiendo que el señor de repente está hospitalizado días en semanas previas y que lo llevable es que quede en casa y en casa nuevamente sea reactivado por magos cuidados. Cecia, la otra Cecia. También estaba considerando algún otro tipo de neumocoriasis. Bueno, mi compañera ya mencionó tricosis, a veces la esposa también podría ser por la luz, pero también le faltaría el antecedente ocupacional, como también trabajar en minería o en polvos. Entonces, bueno, así como hay neumonías virales por esos virus que mencionaron, también en un paciente con VIH podemos encontrar una neumonía por citomegalovirus también, ¿no? Que también tiene un compromiso difuso. Entonces, la dinámica de estas actividades es que, así como hemos hecho ahora, cada uno discuta y presente. Obviamente que para la próxima reunión, cada uno tiene que desarrollar su propia presentación. ¿Ya? Me refiero al grupo 5. En el grupo 4, sí, individual. Y en el grupo 4, bueno, no sé cómo habrá quedado con el doctor Peña. Pero en el grupo 5 cada uno tiene que hacer su presentación porque cualquiera va a salir. ¿Ya? El que sale tiene una nota más de concepto que el resto. Pero así todos tienen que participar. Entonces tienen que sacar todo su bagaje de diagnósticos para poder discutirlo, porque igual en todas las presentaciones o en todos los casos vamos a conversar de cuáles podrían ser sus diagnósticos diferenciales. Esta vez he dejado pasar diferentes diagnósticos, pero lo ideal es que estén en relación al caso que se ha discutido. ¿Ya? Y si no, y si ya nos quedamos sin diagnóstico, pues se abre el abanico para que puedan hablar de otros diagnósticos que podrían estar en relación siempre y cuando se modificara algún punto dentro del caso. ¿Ya? Ok, listo, terminamos. Sí, grupo 5, necesito un nombre. Rafael, Rafael. Pero vas a poder con los 3 cursos. No, César. Fíjense, bien. ¿Cuál de las seis? Sí.